Bueno, vamos a Daniel 2 en una mano y Proverbios 17 en el otro. O en la otra. Daniel 2 y Proverbios 17. Daniel 2 y Proverbios 17. Y yo tratando de buscar eso en Proverbios en mi dedo. Y Daniel 2 y versículo 31 dice: Tú, oh rey, veías, y he aquí una grande imagen. Esta imagen, que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti y su vista era terrible. Y vamos a hablar de esta imagen. Esto es como un dibujo de eso, una idea de lo que era. 32. La cabeza de esta imagen era de fino oro, la cabeza de oro. Okay. Sus pechos y sus brazos de plata. Esta parte de plata, brazos, pecho, plata. Su vientre y sus muslos de metal. Vientre, muslos aquí, metal. La parte como el centro del cuerpo que mantiene todo y donde tiene su comida, su vientre. Sus piernas de hierro. Sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Entonces los pies de hierro y una mezcla de hierro y barro en el fondo. Entonces la parte que está sosteniendo esa imagen es la parte más débil. Y la parte que no mezcla, entonces obviamente esto es algo que no es estable en la perspectiva eterna o en el tiempo largo, ¿sí ve? Okay. Y bueno, mis estudios acá en servicio miércoles, mi pastora ahí enseñando, ella le estaba hablando de esto en Daniel. Y eso me inspiró a pensar en estos materiales y pensar cómo se aplica eso en otras maneras aparte de la profecía, porque usualmente las cosas de Dios tienen múltiples aplicaciones. Puedes ver eso en Proverbios 17 y versículo 8 que dice: piedra preciosa, como el oro y la plata y todo eso, ese presente de ojos o en ojos de sus dueños, a donde quiera que se vuelve da prosperidad. Es decir, que cuando tienes una piedra y lo mueves en la luz, puedes ver facetas diferentes y brilla diferentes, ¿sí ve? Entonces, ¿es posible mirar esta imagen de una manera diferente y aprender algo? Okay. A donde quiera que se vuelve da prosperidad, y eso es lo que estamos buscando. Okay. Prosperidad en esta imagen. Entonces, vamos a orar. Padre Celestial, damos gracias, Señor, por esta oportunidad de congregar juntos y aprender más sobre ti, Señor, y sobre su libro. Y por favor, Señor, llenos con su Espíritu Santo para que podamos aprender más que está aquí en esta imagen de este sueño de Nabucodonosor. Y puede ser que hay otras figuras, otras imágenes que quieres mostrar a nosotros por medio de esta escultura. Entonces, Señor, ayúdanos con eso, Señor, y damos gracias por todo, especialmente la salud que fue hecha por su Hijo Jesucristo, en cual nombre oramos. Amén. Y como ya leímos en Daniel 2, puedes ver que esto es apoyado por barro, una mezcla de barro y hierro ahí en los pies, en los deditos. Y puede ser que algunos que leen su Biblia saben que barro se refiere a veces a los hombres, a personas, al pueblo de Israel, en una manera. ¿Okay? Pero nota que el base de esta imagen es ese barro, es los hombres. Entonces lo que quiero hacer es que cuando estamos aquí mirando las piedras preciosas de esta escultura que tenemos aquí, vamos a mirar y como cambiar la perspectiva para ver cosas acerca de los hombres que podemos aprender por medio de esta escultura y los materiales que están ahí. Okay. Y esto va a ser más claro cuando seguimos, si sigues ahí pensando, ¿de qué está hablando este muchacho? Okay. Vamos a comenzar con la historia porque los que ya habían leído
Daniel saben que esta imagen muestra la historia para el tiempo de los gentiles hasta que la segunda venida de Cristo llega. Y cada parte se refiere a un rey y un reino, una nación, si quiere decirlo así, grupos de gentiles que van a dominar este mundo. Y eso te lleva hasta la segunda venida, donde una piedra que no fue cortada por manos de hombres llega y destruye esta imagen. Okay. Y sabes qué, puedes mirar la historia en otra manera, mirando a los reyes específicamente, enfocando de ellos. Comenzando con el oro, porque la Biblia dice que sí, esa cabeza de oro se refiere directamente a Nabucodonosor, el que tenía ese sueño. Y la cosa interesante con Nabucodonosor, que es diferente con los restos de los reyes que son referidos en esta imagen, es que sabemos que él recibió la salud en el Antiguo Testamento, básicamente. Él recibió a Dios. Vamos a Daniel 4. Daniel 4. Y versículo 37. Y la Biblia dice: Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo. Él lo había dicho, ¿sí ven? Porque todas sus obras son verdad y sus caminos juicio, y a los que andan con soberbia puede humillar. Hablando de él mismo, el Dios del universo humilló a Nabucodonosor. Y puedes leer de eso en Daniel 4 si quieres saber. Pero él, por su propia voluntad, está ahí glorificando a Dios, diciendo que Él es el Rey de Reyes, básicamente. Entonces, en esa manera puedes mirarle y decir que sí, Él era salvo. Y eso refleja en su reino, porque Él había hecho muchas cosas en preparación para que Israel pudiera salir de su cautividad y regresar. Incluyendo cosas como respetando el Dios viviente, el Dios de Israel, y diciendo cosas acerca de él en su ley. ¿Sí, verdad? Y esas cosas afectó al próximo rey y reino, que era de Media y Persa. Y había algunos reyes ahí, Dario, Ciro, ¿sí, verdad? Pero algunos fueron afectados por el testimonio de este rey salvo, Nabucodonosor. Y lo que habían escuchado del profeta que trabajaba con él, que se llamaba Daniel. Entonces había una influencia, algo que siguió. Y si la Biblia no dice si Dario y Ciro, si ellos recibieron a Dios, la Biblia no dice eso. Pero puedes ver por sus dichos que hay un efecto ahí, algo pasó. Ellos reconocieron algo a lo menos del Dios viviente. Por ejemplo, en Daniel 6 y versículo 16, nos vamos ahí. Puedes ver a Dario diciendo: el Dios tuyo, hablando a Daniel, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Y Dario había dicho esto cuando él no podía cambiar la situación de Daniel para entrar a ese foso de leones. Pero el rey tenía confianza que el Dios de Daniel podía hacer algo contra su propia ley, porque él no podía cambiarlo. Eso es algo de las leyes de de ese reino de Media y Persa. Cuando ellos escriben algo y ya tiene su signo de rey, eso no puede ser cambiado. Y ese rey Dario confiaba en el Dios de Israel para arreglar la situación, porque él no podía y él intentó con todas sus fuerzas. ¿Sí, ve? También ese mismo rey diciendo, Daniel 6, versículo 26, Él, hablando de Dios de Israel, es el Dios viviente y permaneciente por todos los siglos. Eso suena como cosas que gentiles usualmente confiesan a Dios de Israel. ¿Sí, ve? Parece que Dario reconoció una diferencia entre el Dios de Israel y los restos. El Dios viviente. Se puede ser que era salvo. Ciro, él había escuchado de la profecía que Dios había escrito de él mucho tiempo antes en Isaías 45.
Y puedes ver de los resultados aquí en la Santa Biblia cuando ves la historia de Israel y lo que pasó después de esos 70 años siendo terminado con la cautividad de Israel. Pero esos son los brazos y el pecho. Ya vamos a llegar a este metal que es el vientre y sus muslos de este sueño de Nabucodonosor, si quiere decirlo así. Y ese metal se refiere a Grecia históricamente, liderado por Alejandro el Grande. Si sabes un poco de él murió cuando tenía 33 años, era un borracho, un loco por ahí. Según lo que sabemos en la historia, él no fue salvo para nada. Entonces ya ves, en la historia de los gentiles ya llegan más reyes que se ponen más y más lejos de Dios y no saben nada de Él. Y eso nos lleva al último, que son las piedras, que son ese hierro, y eso es el reino de Roma, muy famoso por sus armas de hierro y todo eso. Terminando con los cesares y todos esos emperadores ya, el imperio romano. Okay. Y según lo que sabemos, ninguno fue salvo. Me imagino que Pablo predicó a Nero y Nero lo mató después de todo eso. Si quieres un ejemplo de personas tratando de allegar a estos reyes y no siendo capaces, bueno, no es que no son capaces, sino que los reyes mismos no querían cambiar su situación con la prédica de la palabra de Dios. Entonces ya ves en la historia propia, no solamente la historia de los reinos, sino mirando los reyes y reconociendo que Nabucodonosor era diferente, él era oro en los ojos de Dios porque sabemos que recibió el Dios de Israel. Y en el tiempo de los gentiles había una transición, una progresión de reinos que eran más poderosos en maneras, pero menos en su conocimiento del Dios de Israel, de Jehová. Y eso es un problema. Por eso tiene menos valores lo que estoy diciendo. Oro vale más que plata y plata más que hierro, etcétera, etcétera, y metal. ¿Sí, verdad? En los ojos de Dios, Nabucodonosor parece lo mismo. Fue un siervo de Dios y no sabía. Por eso Dios utilizó a él. Recibió a Dios. Okay. Y es lo mismo con los hombres. Dios vale más los hombres que reciben a su Hijo que los que no reciben a Él. Y esperan que la influencia de ellos llegue a otros para que ellos puedan recibir algo ahí. Y eso nos lleva al significado espiritual de cada material ahí en ese sueño de Nabucodonosor. Mirando al oro representa a Dios. ¿Cómo sabes eso? En Hebreos 9 y versículo 4, no sé por qué escribí 14, pero en versículo 4 dice el arca del concierto cubierta de oro, de oro. Y esa arca estaba en el lugar santísimo del tabernáculo y Dios, la gloria de Dios estaba ahí. Entonces representa a Dios. Ese arca es tipología de Jesús, para los que no saben. Okay. Y Nabucodonosor conoció al Dios de Israel, por eso él fue representado por oro. ¿Sí, va? Y la plata representa redención o la obra de Dios para salvar a otros. Que en Mateo 26 y versículo 15 tenemos ahí ese contexto, ese cuento de Judas Iscariote traicionando a Jesús. Y él lo había hecho. Ellos le señalaron 30 piezas de plata. Él recibió 30 piezas de plata para traicionar a Dios. Increíble, ¿no? Y la plata representa la redención. ¿Sí, conectando a estos reyes aquí, acuerda que Dario estaba ahí cuando Daniel fue metido en el foso de leones. Y básicamente Dario vio un ejemplo de la redención de Dios para los suyos porque Dios salvó a Daniel de la boca de los leones. Hicieron nada. Esos leones hicieron nada contra Daniel.
Pero cuando Darío echó a esos magos que querían hacer cosas contra Daniel adentro de ese mismo foso, los leones lo comieron de una, porque ellos no tenían la redención de Dios. Eso es la diferencia entre Dios viviente y un Dios con D minúscula que no puede hacer nada para cualquiera, que no es el Salvador. ¿Sí, verdad? Y la cosa con la obra de Dios es que esa obra deja que ves a Dios claramente. Y puede ser que por eso Darío recibió a Jehová, quién sabe. Hay muchos que por reconociendo la obra de Cristo reciben a Cristo como su Señor y Salvador. ¿Sí ve la conexión? Y eso nos lleva aquí en ese sueño con esa parte de metal del vientre y los muslos, metal. Y eso representa juicio porque segunda de Crónicas 1 dice que había un altar de metal enfrente del templo de Dios y ahí es donde tenían los sacrificios para pecado y todo eso. Juicio pasó ahí. Okay. También en Éxodo 30 y versículo 18 dice que la basa de metal para lavar. Había una base que tenía agua y los sacerdotes se fueron ahí para limpiar sus manos y sus pies con agua que era pura y limpia y era de metal. Ellos podían mirar ese agua y era tan como, no corrió, era tan, no sé la palabra en español, pero no movió ese agua y ellos podían ver su reflejo ahí en ese agua para hacer juicio y limpiarse. Tanto como cristianos cuando leen la Biblia. Leemos esto para limpiar a nosotros. La Biblia no es sucia, nosotros somos los sucios. Y Dios usa esto como espejo para limpiarnos por medio de su palabra y el poder de su Espíritu, haciendo las palabras reales en nuestro corazón. ¿Sí, verdad? Hablando de la historia, había un tiempo silencioso en la historia de Israel cuando ese imperio griego comenzó con Alejandro el Grande y todos ellos. Y los judíos tenían que tomar decisiones, tenían que hacer juicios de cómo van a hacer, si ellos van a tratar de seguir con las cosas de Dios o no. Okay. A veces había decisiones que fueron respetadas de Dios en ese tiempo. Por ejemplo, la fiesta de dedicación o Hanukkah, Chanukah es como se llama, eso fue el resultado de un milagro que Dios había hecho respetando la decisión y las oraciones de los judíos de asegurar que el candelabro se sigue prendido. Y Dios había hecho un milagro para ellos. Okay. Juicio, tomando decisiones si vas a seguir a Dios o vas a mezclar con los gentiles. Es lo mismo con nosotros. ¿Qué vamos a hacer? ¿Escuchar a Jesús o otra cosa? Y después tenemos las piernas de hierro. Y eso representa aguzando. Dice en Proverbios 27 que hierro con hierro se aguza y el hombre aguza el rostro de su amigo. Y sabes que el cristiano Jesús se quiere aguzar a nosotros. Él quiere hacernos más filados y Él es como hierro y Él hace eso con nosotros para hacernos mejor en nuestro camino con Él. Okay. Y si piensas en Jesús cuando Él llegó durante el Imperio Romano, Él estaba ahí tratando de aguzar a los judíos y también a algunos gentiles que estaban ahí en su camino durante su ministerio. Y eso comienza con los caldeos y persas. Esos magos que llegaron para ofrecer oro y mirra y frankincenso, ese perfume a Jesús cuando era bebé. O que tenía 2 años, dependiendo de lo que crees. Esos magos eran caldeos y persas que aprendieron la profecía de Daniel. Y ellos estaban ahí listos para recibir el Mesías, cuando muchos judíos no estaban. Algunos sí, como obviamente María y José, pero también Simeón, ¿sí ve? Zacarías, había algunos, Ana. Pero había
gentiles también ahí, listos para ver el Mesías. Y su presencia, sabiendo que era rey de Israel, acusó a ellos. Viendo que Daniel, él no mintió, él dio profecía que era del Dios viviente. O si piensas en los griegos, ¿verdad? ¿Cierto? Que estaban ahí en el Domingo de Palmas, se fueron ahí en Juan 12 para escuchar a Jesús predicar, y él predicó a ellos, acusándoles. O los romanos durante todo el ministerio de Jesús, hasta Poncio Pilato él mismo. Y Dios habló con él tratando de ayudarle, tratando de decirle, vea, sí, fue nacido para ser rey y dominar, pero esto no es mi momento. Tú tienes poder encima de mí porque mi padre lo dejó. Y otros tienen más pecado que ustedes. Algo básicamente lo que había dicho Jesús. ¿Sí, ¿verdad? Y también los mismos judíos, como dije. Él es el rey de Israel, el rey de los judíos, el Mesías de Israel. Se fue ahí para acusar a los judíos. Y sabemos que él tenía discípulos y apóstoles y otros que siguieron a él. Pero también siendo el hombre perfecto que muestra la sabiduría de Dios, él también acusó a los gentiles durante su ministerio. Y sabes que espiritualmente Jesús sigue haciendo lo mismo. El Espíritu de Cristo quiere acusar a nosotros, reprendernos, redarguirnos, por el pecado. ¿Por qué? Porque no estamos creyendo en Jesús. Y él tiene que mostrar eso al mundo, que tiene judíos y gentiles. Y mostrarles que el juicio de Dios es la verdad acerca del Evangelio. Que Jesús había muerto por sus pecados, no por lo de él. Y fue sepultado 3 días y resucitó, mostrando que Él es Dios manifestado en la carne. Ese mismo Dios viviente que ayudó a Daniel y estaba ahí con Nabucodonosor tratando con él. Y que Él es la salvación. Él ya venció contra el pecado de la muerte y puede hacer lo mismo contigo. Y si recibes a Él como su Señor y Salvador, vas a ser salvo porque recibiste a Dios en su corazón. ¿Qué decisión vas a tomar? Y si no sabes, busca más a Dios y Él va a acusarte más como hierro, sacando la basura, los pensamientos filosóficos y malos de este mundo, para que puedas ver a Él claramente y reconocer que tienes que mirar a Cristo para vivir. Pero hay otra manera de mirar este sueño, y es por la dureza. La dureza de cada material específicamente. Y esa dureza es conectada a la dureza del corazón de la persona con quien Dios está trabajando. Y eso te debe pensar en esa parábola del sembrador que dio Jesús en Mateo 13 y también en Lucas 8. Y lo que voy a hacer es hablar un poco acerca de la escala de Mohs, la escala de Mohs. Y eso es una escala científica que tiene que ver con la dureza de un material. Y lo usa para comparar las diferencias entre las durezas. Y eso refleja directamente al corazón de cada persona que tiene un corazón de oro en los ojos de Dios, un corazón de plata, etcétera, etcétera. Comenzando con el oro que está ahí en la cabeza, porque tiene la cabeza de la iglesia en su corazón que es Jesús. Y en esa escala, oro es como entre 2,5 a 3, entonces el más suave de todas las materiales aquí. Acuerda que esto es fino oro, no es solamente oro mezclado con otros metales, no, esto es oro puro y fino. Y eso parece como un cristiano que tiene buena tierra en su corazón según esas parábolas. Es decir, es un corazón de un cristiano que es salvo y espiritual en la fe, dejando que Dios moldee a ellos, que tratan de vivir para Él. ¿Sí, ve? Nabucodonosor, después de su momento de recibir a Dios, él dejó que Dios le guíe más que nunca. Había un cambio grande ahí. Pero cuando miras la plata, en la escala parece lo mismo, pero sabes que oro fino es más suave que plata fina. Así
quería saber. Entonces oro fino es como 2.5 y plata es como 2.7, algo así. Okay. Y la plata representa esos corazones que tienen espinas, que son ahogados por los cuidados del mundo, pero sí tienen raíz, tienen a Cristo. Y son salvos, pero son carnales en la fe. Y pueden a lo menos mostrar que sí, ellos eran alguien que recibieron la obra de redención, pero no pueden mostrar a Cristo bien tanto como los espirituales, que son oro. ¿Sí ve? Si tienes un corazón perfecto a Dios, puedes mostrar más de Cristo en su vida y menos de usted. Pero si no, sí, Él te salvó, pero no puede ver tanta diferencia. ¿Sí ve? Y es porque su corazón es duro contra las cosas de Dios, incluyendo cuando Él dice que debes cambiar su vida y ser más como su Hijo. Es decir, debes santificarse. Debes llegar más a Jesucristo. Debes ser listo para conformarse a la imagen del Hijo de Dios si no quieres. Pero eres salvo. Gloria a Dios. Y después de eso tienes este metal, que en esa escala de Mohs es como un 3. Entonces es más duro que los otros dos. Y metal en la Biblia es una aleación de diferentes materiales. Okay. Y eso es como la tierra que está encima de piedra en esa parábola de Jesús en Lucas 8. No hay raíz, pero simiente llegó y comenzó haciendo algo con esa persona, pero no hay raíz adentro de su corazón. Y eso es como alguien que es un prosélito falso, alguien que fue convertido, pero ellos no quedan, pero parecieran que tenían una experiencia y todo eso. ¿Sí ve? Había una aleación de las palabras de Dios en su corazón que era duro, pero eso no pegó. Y por eso la raíz de Isaí, que es Jesús, no quedó ahí en el corazón. Y tú sabes muchas personas que son así. Es como si fuera que llegaran a un punto de juzgar y tomar decisión de mirar a ellos mismos realmente usando el espejo de la palabra de Dios y decir, vea, sí, soy un pecador y no tengo esperanza sin Cristo, debo confiar en Él. Ellos llegan a ese punto y no toman el juicio correcto. Básicamente así. Y el último es ese hierro, que en esa escala de Mohs es como 4 o 4.5 en dureza. Entonces esos corazones son súper duros, el más duro del grupo. Ellos son como esas personas que son junto al camino en esa parábola. Básicamente no fue como la simiente al menos llegó y trató de trabajar un poco en el corazón de la persona. No, el simiente cayó y algunos aves llegaron para sacar ese simiente de una. Y esas son las personas que no consideran el Evangelio, sino rechazan eso completamente. Y sabes que Dios tiene que seguir usando su palabra como martillo de hierro para aguzar y tratar con ese corazón y quebrarlo por el poder del Espíritu Santo. Y espero que algún día un simiente se meta y ellos pueden comenzar su proceso de ensuavecer su corazón para recibir a Cristo y después darle su vida en santificación. Pero no es solamente la dureza de los materiales, sino también la ubicación de cada uno que tiene significado con este sueño. Es increíble. Hay una razón, por ejemplo, porque Dios ponía el oro en la cabeza de este sueño. ¿Sí ve? Porque su mente debe ser lleno de escritura, lleno de las cosas de Dios que son como oro, lleno de lo que, como Él piensa, debes tener la mente de Cristo. Y eso afecta a cómo piensas, cómo tomas decisiones, como el base de todo eso. Dios quiere cambiar. Él quiere transformarte con la renovación de su mente. ¿Sí ve? Eso es como, quiere hacerle como oro. Pero también tienes la plata en sus brazos que usas para hacer cosas, cumplir su voluntad, y también su pecho, a donde está su corazón. Entonces la plata debe afectar su corazón y su voluntad, que la Biblia representa como riñones, porque cumples
la voluntad de Dios con sus manos. ¿Sí ven? Y la obra de redención debe constreñir su corazón. Debe hacerte tener ese deseo de vivir y manifestar el ministerio de reconciliación. Vivir para Dios. Tanto como el brazo de Jehová dio todo de él para salvarte. ¿Sí, ve? Entonces, si tiene su mente, corazón y riñones, dos partes de su alma, lleno de la palabra de Dios y lleno de su espíritu, vas a cumplir su deber en su vida. Y eso extiende al metal, que está aquí en el vientre, esta parte del vientre y los muslos, el centro de esta imagen, el sueño de Nabucodonosor. ¿Sí, ve? Vientre. ¿Sabes qué? Debes valorar y guardar las palabras de su boca más de su comida necesaria, como dijo Job. Y eso entró su vientre. Vamos a Ezequiel 3. Ezequiel 3. Ezequiel 3. Ezequiel 3 y versículo 3. La Biblia dice. Y díjome, hijo del hombre, haz a tu vientre que coma e hinche tus entrañas de este envoltorio que yo te doy. Y lo comí, y fue a mi boca dulce como miel. Y ese envoltorio tenía que la palabra de Dios. Debes comer la vida y eso debe entrar su vientre. ¿Sí ve? Y es como miel. La palabra de Dios es como miel. Da deleites a su corazón y a su alma. Te da alegría comer eso. ¿Sí ve? Y lo que comes espiritualmente va a afectar cómo piensas y lo que haces con su cuerpo según el guía de su corazón. ¿Sí ve? Porque cuando comes la palabra de Dios y entra a su boca, se queda aquí, la energía pasa a su mente y su corazón y sus riñones. Entonces tienes que comer la palabra para que puedas tener la capacidad de vivir según la palabra de Dios. Para tomar decisiones correctas, como dice aquí con el juicio. Y no sé cómo Alejandro el Grande, que básicamente suicidó tan joven por estupideces. No, puedes tomar decisiones correctas según el guía de Dios. ¿Sí, verdad? Y esta imagen termina con las piernas de... hay dos muslos, se me olvidó dos muslos. Vamos a Génesis 24. Génesis 24. Y sus muslos, en la Biblia, los muslos están conectados a sus juramentos. Génesis 24 y versículo 9 dice... Entonces el siervo puso su mano debajo del muslo de Abraham, su señor, y juróle sobre este negocio. Y si tú vas a hacer tomar la decisión de responder a la llamada que Dios tiene para ti, cristiano, tienes que hacerlo con un muslo, un vientre lleno de la palabra de Dios, un mente, corazón y riñones lleno del Espíritu de Dios, para tomar la decisión correcta que es jurar a Dios, dar su vida a Él, porque eso es su culto racional. Eso debes hacer porque Él te dio todo cuando Él murió por sus pecados en Calvario y resucitó dándote vida eterna. Claro que debes hacer eso, pero tomas la decisión con sus muslos para jurar eso a Dios y decir, Dios, voy a vivir para ti. ¿Sí, ve? Es como usted, tanto como Eleazar yo creo lo hizo con Abraham. Usted puede hacerlo con Dios y decir, Dios, yo quiero ser su siervo. Gloria a Dios. Y hirieron las piernas, vamos a Salmo 147. Salmo 147, ya sabes que debes usar sus piernas y sus pies para caminar y hacer cosas en este mundo. Salmo 147 y versículo 10 dice, no toma contentamiento en la fortaleza del caballo, ni se deleita con las piernas del varón.
Ama a Jehová a los que le temen, a los que esperan en su misericordia. Y vea la conexión entre piernas de varón y fortaleza del caballo como si fuera que las piernas tienen conexión a la fortaleza. Pero sus piernas deben ser fuertes por Dios y su misericordia para ayudarte a caminar en ese mundo impío y vivir para Él. Necesitas misericordia para eso. ¿Sí? La gracia te salva, la paz te ayuda a crecer en la fe y la misericordia te ayuda a trabajar con otros afuera. Gloria a Dios. Entonces puedes ver que cuando Dios escogió todo esto en este sueño de Nabucodonosor, los lugares tenían intención también, las ubicaciones de cada material. Pero hay uno más. Otra cosa que puedo mirar y es el valor de cada material. Y esto puede ser conectado a las poblaciones o grupos de personas que existen en este mundo en este momento. ¿Sí, verdad? Por ejemplo, sabemos que el oro es la materia más valioso que está ahí. Sabemos eso para, si quieres comprar joyería y todo eso, vas a saber muy rápido. ¿Okay? Pero también, esto es el más valioso, este oro, porque es el material más escaso en esta tierra. Es muy difícil encontrar oro. ¿Y sabes qué? Hay personas que son como manzanas de oro en los ojos de Dios y esos son sus discípulos, los espirituales. ¿Sí, ve? Que tienen corazones suaves para vivir para Él. Ellos son muy escasos en este mundo, pero están en todo el mundo. Dios siempre tiene un residuo por ahí que está viviendo para Él. ¿Sí, ve? Entonces, cristiano, si quieres crecer en la fe, ¿sabes qué? Hay oro por ahí. Dios tiene a alguien que puede guiar a ti para ayudarte a crecer en la fe como quieres, si realmente tienes ese deseo de vivir para Él. Pero la pregunta es si vas a reconocer cuando estás enfrente de un cristiano que es oro en los ojos de Dios. Porque con las enseñanzas hoy en día es muy difícil saber o reconocer si alguien es oro o uno de esos oros de insensato, ese oro falso que existe por ahí. Pero también tenemos la plata, y la plata es menos valioso que oro, pero tiene valor, sabemos eso. Es escaso, pero no tan escaso como oro. Si miras un poco acerca de escasidad, si quieres decirlo así, de cada material, vas a dar cuenta cuando lees un jornal acerca del asunto. Yo tengo ese jornal por ahí. Era muy interesante leer, pero no voy a aburrirte con toda esa información. El punto es que la plata era 19 veces más probable de encontrar en la tierra que oro. ¿Sí ve? Y eso es interesante porque sabes que vas a encontrar mucho más cristianos que son salvos en este mundo que cristianos que son discípulos en este mundo. Y la Biblia muestra algo similar a eso. Es como si hay 10 cristianos, solamente uno sirve. Está sirviendo a Dios. Lucas 17 con los 10 leprosos. Solamente uno regresó para servir. Es básicamente así. Y hay muchas personas que son salvos que son discípulos. Y eso es triste. Eso es parte por qué este mundo va a terminar en cenizas y Dios tiene que regresar en la segunda venida para destruir este reino de gentiles y del mundo impío que hace que los cristianos no cambien su forma de vivir. Él tiene que hacer otro mundo guiado por Él y guiado por los suyos para ayudar a las personas a vivir de una manera correcta. Y vea que esos discípulos son como manzanas de oro. Los salvos son como figuras de plata en los ojos de Dios. A lo menos son ejemplos a las potestades, a esos espíritus inmundos que sí que Jesús puede salvar.
Porque cuando Él salva a alguien, tiene vida eterna y no hay nada que el diablo ni sus espíritus pueden hacer contra eso. No pueden cambiar ese juicio de Dios para salvarles. Esa justificación es permanente, basado en la obra de Cristo. ¿Sí ve? Gloria a Dios. Pero también, pensando en las poblaciones de los hombres en este mundo, tenemos metal. Y otra vez sabemos que el metal es una aleación, es una mezcla de metales hecho de hombres. Y los metales son cobre y zinc. ¿Okay? Entonces hay un poco de algo valoroso ahí, porque cobre es útil. Hay gente que roban cobre por ahí de casas viejas para venderlo. Hay un poco de valor ahí, pero no mucho. ¿Sí, ve? Y el metal es mucho más común que plata y oro. La verdad es que cobre específicamente, es 1000 veces más común en esta tierra que oro. ¿Verdad? Y eso representa como cristiandad en su grandeza, la Iglesia Católica, Testigos de Jehová, Ortodoxo griego, todos que se llaman o dicen que son cristianos que no son. Es básicamente casi un poco menos que, o un poco más que 1,5 billones personas en este mundo, en ese momento, dicen que son cristianos en una manera. ¿Sí, verdad? Compara eso a cristianos que son salvos, es como que 10 millones, algo así. Y los que sirven, 1 millón, puede ser. Entonces representa a ellos. Tiene un poco valor porque hay algunas verdades en la Santa Biblia que son utilizados de estos grupos de cristiandad. Pero el problema es que es aliado, es mezclado con mentira. Y por eso las personas que son parte de este metal no son salvos. Pero hay un poco ahí. Puede ser que Dios puede utilizar las verdades en esos grupos para guiar a un individuo al Evangelio de Cristo para que ellos puedan ser plata y oro en lugar de, en lugar de ellos siguiendo en metal. Y el otro material es ese hierro. Y sabemos que hierro es muy común. Y vale básicamente nada comparado a los restos. Y eso es el resto de la población en sus regiones del mundo. Hay casi un poco más que 7,5 billones de personas en este mundo en este momento. Los restos están metidos en religión o ateísmo o lo que sea. Es algo común no seguir a Dios, eso es la verdad. Es algo común seguir al diablo. Y como hierro no vale para nada en los ojos de Dios. ¿Sí ve? Pero es el trabajo de los que son oro y plata, buscar los que son de metal y hierro para ayudarles a cambiar y ser parte de este grupo. ¿Sí, verdad? Mostrando la historia de Cristo acerca de eso y el significado de su evangelio para ensuavecer su corazón y ayudar a llegar al punto que ellos quieren cambiar su vida, comenzando con evangelio y después, por medio del Espíritu y la Biblia, cambiando su forma de vivir. Entonces, para concluir, vamos a Daniel 2. Daniel 2. Y solamente quiero concluir, hermanos, con una pregunta para cada uno que está escuchando ese mensaje. Daniel 2 y versículo 47 dice: el rey, esto es Nabucodonosor, el rey habló a Daniel y dijo: ciertamente que el Dios vuestro es Dios de dioses y el Señor de los reyes y el descubridor de los misterios, pues pudiste revelar este misterio hablando de su sueño. Porque Daniel lo podía revelar por la palabra de Dios. Y vea que Nabucodonosor confirmó que fue el Dios de Daniel que había hecho eso. Y mi pregunta es con este mensaje, ¿Dios te reveló algo? ¿Aprendiste un secreto de Él después de este estudio acerca de este sueño, la imagen, la profecía
y los materiales que están ahí, y más que todo el corazón del hombre, lo que pasa con nosotros. Yeah. Espero que cuando Él te reveló algo en su corazón, eso te afecta de una manera para comenzar a llegando más y más al Hijo de Dios, para que puedas reconocer su situación y cambiarlo. Puede ser que escuchando eso diste cuenta que debes leer más la Biblia y quieres comer más de la palabra de Dios. Gloria a Dios. O reconociste que era más como Alejandro el Grande y Julio César que Nabucodonosor y Dario, y quieres cambiar su situación espiritual y eterna primero que todo. Espero que el Espíritu Santo llegó a su corazón para revelarte un secreto tanto como Él había hecho con Nabucodonosor tantos años antes. Vamos ahora. Padre celestial, damos gracias, Señor, por mostrando a nosotros estas imágenes en el sueño de Nabucodonosor. Y ayúdanos a nosotros reconocer la verdad, Señor, que su palabra tiene muchas riquezas, muchas cosas interesantes y más que todo mucho para aprender, porque puede ser que por lo que ya mostraba a nosotros aquí, podía ayudarnos a reconocer a dónde estamos en esa estatua de Nabucodonosor. Y espero, Señor, que nos ayude a crecer y a llegar más y más a ti por medio de su poder y por medio de su palabra. Y te damos gracias por todo, Señor, especialmente esa salud que fue hecha por su Hijo Jesucristo, en cual nombre oramos. Amén. Bueno, hermanos.